Código Narrativo. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Código Narrativo, donde les traemos historias de terror, conspiración y mucho más. Así es, y en el día de hoy vamos a hablar un tema bien interesante como todos los videos que hemos grabado. Y, a ver, Paul, ¿cuál es el tema que vamos a hablar el día de hoy? Porque es un tema bien interesante. Así que más o menos de qué se trata el tema de hoy. Bueno, hoy vamos a hablar sobre los doppelganger. A ver. Ok, te explico. Para aquellos que no saben lo que es un doppelganger, el doppelganger es un clon de uno mismo basado en energía negativa. Ok. Y que esto viene teniendo una historia muy ancestral desde tiempos inolvidables, ¿ok? O sea, hablamos de que el doppelganger tiene dos versiones de su historia. El doppelganger viene siendo o que si te consigues con una persona igual que tú, que eres igual, que Sí. es igualito, que tiene tus mismos signos y todo, en otro lado del mundo que te puedes morir, ¿verdad? Pero el más antiguo y el más ancestral y el que es más coincidente con este tipo de leyenda es un demonio que se hace pasar por ti. Y que si te consigues, bueno, hay que huir. Claro. Técnicamente, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Bueno, te explico. Según las leyendas que se cuentan, un doppelganger es un demonio que viene para suplantarte. Por eso es que dicen que hay muchos casos de posesión demoníaca por estos casos, pues, ¿sí me explico? Doppelganger, tú de repente te estás viendo, como en el caso que estamos hablando de los espejos, de repente te estás viéndole el espejo y todo, y de repente aparece tu doppelganger a tu costado, pero no está en el espejo como tal, sino que está a tu costado, tú te miras y de repente puede tomar posesión de ti y viceversa. Así son uno de los cuantos casos que de repente puede hablar sobre los doppelganger, ¿no? Pero lo curioso sobre este caso en sí, ¿verdad? Es en que, ¿qué es lo que pasa? Fácilmente tú puedes estar de repente en tu casa y ver a otra persona, a tu hermano, a tu prima, a tu mamá, a tu papá, o sea, a quien sea que de repente supuestamente permanece en la casa constantemente, ellos no estando, pues. Pasa por lo menos hay un caso, hay varios casos en realidad, no hay uno, hay varios, en que pasa que de repente la persona está en su cuarto, de lo más normal, viendo televisión, o de repente grabando con el teléfono, no sé, TikTok y todo, de repente pasa que de pronto empiezan a tocar la puerta, pues empiezan a tocar la puerta y de repente, ¡hey! ¡Ábreme ahí! Por lo menos, no sé, conte que el tipo se llame David, ¿verdad? O Jorge. ¡Oiga! ¡Soy Jorge! ¡Ábrame la puerta! Y de repente tú, Jorge, ahorita no está ahí. Jorge está de viaje por allá, no sé, por En otro país. Inglaterra, no sé, por Inglaterra, por allá botado. Que ni siquiera es que se puede regresar y decir, oh, mira, se me quedó la maleta, mira, se me quedó esto, ¿no? Sino que, ábreme, que está pasando algo y tal. Y empieza a escuchar la voz de Jorge. Y entonces al principio empieza así. Pero de repente un día tú llegas, abres la puerta y de repente puede ser que tú veas la apariencia de Jorge, pero no es Jorge, pues. Ese es el detalle, pues. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya, si tú lo ves o yo lo veo, es normal porque uno lo va a relacionar como una entidad demoníaca y ya, y listo. Pero la otra persona, si lo ve, hay más posibilidades de que se apropie de su identidad o se apropie de esta persona. ¿Por qué? Porque es un demonio que te estudia. Que sabes cómo hablas, que sabes cómo gritas, que sabes cómo finges, que sabe cómo te comportas. ¿Ves? Que sabes qué frase decirle a los demás que tú le dirías a los demás. O sea, es una entidad que te ha estudiado tanto que es súper peligrosa. Es más peligrosa que un poltergeist, imagínate tú. Porque por lo menos el poltergeist
no es que se adapta a la personalidad del huésped que vive en el sitio, sino que el poltergeist está y tiene una razón de ser y hace las cosas como las va a hacer y listo. Pero en este caso, los que son los doppelganger son entidades que son muy conscientes. Por lo menos, uno de esos casos, por lo menos de doppelganger, fue de un muchacho en México. El muchacho en México se muda a una casa que él dice, bueno, ya me voy a mudar acá, la casa es amplia, es bonita. Y él estaba viviendo con su perro y estaba viviendo con su hermano. Él llega, está de lo más tranquilo en su casa. Fue un momento al pasillo y él siente como que hay algo raro. Él siente una presión. Y dice, oye, pero está haciendo frío. ¿Por qué hace frío si estamos en verano? Hace 30 grados. Es de noche y debería de hacer calor, pues. A pesar de todo, pues. El tipo empieza, bueno, ya, vainas mías. De repente está corriendo aire. Y él no se pilló, o sea, no vio si estaban las ventanas abiertas o cerradas, sino hasta que regresa. Él regresa, sube, fue a beber agua, regresa, sube, y él se pilla de que hace frío. Y él dice, oye, pero ¿será que sí dejé las ventanas abiertas? Cuando viene a ver, no estaban las ventanas abiertas, estaban cerradas. Todas. O sea, no hay corriente de aire, debería hacer calor. Entonces dice, no tengo el aire acondicionado prendido, hace frío, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Pues normal. Él cierra su puerta. Y en la ventana de él se daba para el cuarto de su hermano. Su hermano creo que se llama Ignacio. Entonces, él llega, ve la ventana, dice, Ignacio, ¿qué pasó? Y no le responde Ignacio, sino que lo ve como su silueta parada en la ventana y se apaga la luz. ¿Sí me explico? Y le dice, qué raro, acabo de ver a Ignacio, pero ya lo voy a llamar. Se le ocurre llamar a Ignacio. Ignacio, una pregunta, ¿por qué te quedaste en la ventana parado y de repente apagaste la luz? O sea, ¿cómo llegaste a la puerta tan rápido? Porque, o sea, la ventana da como, por ejemplo, a un lado de la habitación. Y para él moverse, o sea, para él apagarla, sin moverse porque tenía un palo muy largo para apagarlo. Pues como decir, una distancia de 2 metros, más o menos, para poder llegarle a la luz del cuarto, pues. O sea, muy complicado llegarle, o sea, sin moverte, pues, ¿no? Y él le dice, hermano, ¿pero de qué estás hablando si yo estoy trabajando? Yo no he llegado a casa. No, mano, pero te acabo de ver, no me estás jodiendo, no me estás haciendo una broma ni nada de eso. No, yo estoy en trabajo, estoy en el trabajo y estoy tranquilo, o sea, normal. Entonces, Ignacio dice, bueno, ya, son vainas mías, de repente habré alucinado. Bueno, no sé, vamos a hacernos los locos. Al rato, estamos hablando que eso fue como a las 2:30 de la noche. Al rato como a las 2:30 de la mañana, 3, tú sabes, hora de los muertos más o menos. Él empieza a sentir ese frío en su cuarto. Y él tenía la calefacción puesta. O sea, debería hacer calor sí o sí. Y él siente frío, oye, pero ¿qué está pasando? Y de repente empieza a sonar la puerta. Ignacio trabaja de noche, trabaja amanecida, es guardia de seguridad. Y entonces, pana, no me acuerdo cómo se llama el pana, pero si el pana empieza a decir, oye, mira, ¿sabes qué? Esto está raro. Empieza tú. Entonces empieza a gritarle el nombre del pana, pues. ¡Abre! ¡Abre la puerta rápido! Y es una vaina de que fuerte. Que la puerta temblaba y todo. De hecho, el muchacho abrió un live. Empieza a grabar el live. Y se empieza a ver la cuestión. Y como que la gente empezó como que medio a documentarlo, ¿no? Y entonces él empieza ya después de ahí. Empieza a grabar todas las noches que no está Ignacio. Para poder ver y todo eso. Pues entonces resulta que acontece que con el tiempo, o sea, el hermano se topó con esta entidad. Y el mismo hermano empezó a tener actitudes extrañas. Entonces ahí es donde uno dice,
¿qué entidades extrañas pueden estar en nuestro hogar? Sí, claro. O sea, ¿dónde nos estamos mudando? ¿Dónde nos estamos metiendo? ¿Para dónde estamos yendo? ¿Ves? Porque es fácil decir, no, pero Ignacio, de repente le hizo varias bromas, o de repente se escondía, y no es así de simple, pues. Por lo menos, Jesús, ¿qué opinas tú de eso? Sí, es bien curioso porque sería algo extraño de que tú salgas a la calle y te encuentres a una persona que sea idéntica a ti. Y aún peor es que cuando pasan estos casos es que quiere decir que esa entidad puede ocasionarte la muerte cuando te encuentras una persona idéntica a ti. Entonces, el lado curioso de todo esto es de que siempre se dice como esa frase de que siempre vamos a tener una persona parecida a nosotros en cualquier parte del mundo. Y de hecho, pasa mucho, por ejemplo, con los artistas, ¿no? Que vemos a una celebridad, una estrella esta de Hollywood, de la música, de que comienzan a sacar fotografías de personas de hace miles de años atrás o cientos de años atrás, quienes tienen mucho parecidos a las personas que hoy en día conocemos, ¿no? De ahí han salido muchas celebridades, de las cuales siempre dicen, mira, esta persona se parece a una persona que existió en el 1800 tal, una persona que fue en el 1700, otra persona que fue no sé en dónde, que son idénticos físicamente. Y es cuando tú dices, bueno, probablemente sí hay una persona en este mundo que tenga muy parecidos mis rasgos físicos, ¿no? Y quién sabe si hasta la forma de ser y la manera de pensar. Y ahí es cuando uno dice, ok, este misterio que hay en la tierra sobre que te encuentras una persona igual a ti, pero ahora buscando el lado misterioso y el lado mucho más allá de solamente un parentesco físico, es que se dice que cuando pasa estos casos, que tú te encuentras a la persona de frente, te puede ocasionar la muerte. O sea, quiere decir que cuando te encuentres una persona idéntica a ti es el demonio. Y es allí donde está el problema. Porque imagínate que tú sales a la calle y te encuentras una persona idéntica a ti, quiere decir que no te estás encontrando a tu gemelo, sino que te estás encontrando al demonio. Y eso es lo que causa curiosidad en este tema, porque tú dices, bueno, ¿y qué pasa si de verdad existe otra persona al otro lado del mundo idéntico a mí y en algún momento de la vida coincidimos? ¿No? Entonces, estas interrogantes son interesantes porque, como te dije, el tema de las personas famosas, por ejemplo, hay una foto muy viral de Eddie Murphy, que ahí la vamos a poner en la edición, que él tiene un parecido a un hombre que vivió hace muchos años atrás. Y de muchas celebridades también, que tú dices, bueno, ¿será verdad esto que están diciendo? ¿Será solamente teorías de la gente como para generar un poquito, no, la noticia, el morbo del tema? Pero ¿y si eso fuera una verdad? Si realmente existe una persona idéntica a nosotros en cualquier parte de este mundo, que tú dices, wow, ¿cómo es posible que esa persona sea idéntica a mí? Y peor aún, que si me la llego a encontrar de frente, probablemente sea el demonio. O sea, que el demonio está por ahí escondido buscándote. Pero en este punto, sí es importante como resaltar el hecho de que, o sea, este tipo de entidades, ok, para muchos puede ser curioso el hecho de que puedas encontrar una persona parecida a ti. No creo que eso en la vida pase muy común, ¿no? O sea, no es que tú mañana vas a salir y te vas a encontrar a alguien parecido a ti. Ahora, puede pasar. Bueno, incluso nosotros nos han comparado que si somos hermanos, que no sé qué. Sí, que de hecho trabajamos en los mismos sitios y siempre me han dicho, mira, no sé quién, y hazme esto, hazme aquello. Y yo, bueno, si yo nunca he visto a esta persona, y resulta que era contigo. Claro. Pero bueno, la cosa es que en este punto de que queremos resaltar es que no solamente puede pasar que te encuentres una persona parecida a ti, sino que cuando encuentres una persona igualmente a ti, puede ser que te esté llegando el demonio cerca a ti. O sea, que está buscando algo mucho más allá de solamente una persona parecida físicamente. Porque pueden haber rasgos parecidos y eso puede coincidir en cualquier parte del mundo. Pero puede pasar de que te encontraste a la persona que es igual a ti y se conocen y se extrañan. Pasan con artistas también. Que tú ves que en las redes sociales imitadores o dobles o lo que sea, que son bien parecidos a los artistas, a los famosos. Y se la vacilan. Y ya, no pasa nada. No, Claro. pero
está la otra parte también, que puede existir el tipo igual a ti, pero que ya no necesariamente es un humano, sino es el demonio. Esa es la diferencia. Exactamente. Y por lo menos ahí donde uno ve, por lo menos eso que me estás diciendo, sobre los artistas en su pasado es algo muy interesante también. Sí. Porque según historias conspirativas, dice que siempre ha existido como el vampirismo, ¿sabes? De que de repente los vampiros existen y que son Sí. personas que de repente sí han hecho pactos con el diablo y que de pronto no es como en las películas que los tipos siempre andan ocultándose del sol, sino que de repente son parte de, o que de repente son, Están mezclados en la sociedad. o sino que son Illuminati, Sí. que de repente son Sí, que hay muchas cosas, claro. lagartijo, iguano, lagarto. Sí, los reptilianos. Ajá, exactamente. Entonces, la cuestión es en que, ¿cómo sabemos en ese aspecto que, claro, en ese aspecto de los pasados, si es así o no es así? Ujú. De repente es un antepasado, de repente es un ancestro. Hay veces que el ancestro no tiene que tener una línea consanguínea contigo, dicen espiritualmente. Dice que a veces de repente tú puedes tener un ancestro y que ese ancestro no haya derivado de tu árbol directamente, porque de repente es del árbol, del árbol, del árbol, del Claro. árbol, del árbol, Los genes que se van. que se han perdido. ¿Sí me explico? Ujú. Por lo menos, es como por lo menos cuando uno se hace ese test de ADN, Ujú. que tú dices, no, yo soy aquí de Latinoamérica, yo soy venezolano. Y de repente cuando uno está, que uno se hace la vaina, eres 80% africano, Claro. 15% europeo, Ujú. 3% indígena. Y uno, miércoles. O sea, Mira, eso que estás diciendo tú sobre que estás comentando y hemos comentado de que los vampiros y todo eso. Ahora, yo lo voy a llevar un poco para generar un poco el misterio, el debate a la parte religiosa. ajá. Ahora, ¿y si esas personas, hablando de los famosos obviamente, ¿no? Que nos puede pasar a nosotros también. Ujú. Pero lo que pasa es que como no somos famosos, no vamos a saber si en el pasado hubo alguien parecido a nosotros. Pero si eso está relacionado con el tema de la reencarnación, yéndonos al tema religioso y espiritual. Y si eso forma parte del tema de la reencarnación y realmente nosotros somos reencarnación de nuestro pasado y que físicamente no podemos tener una similitud a nivel físico a lo que hemos hecho o hemos sido en el pasado, ¿no? Porque sí es bien curioso el hecho de que estas personas tengan mucho parecido a gente que vivió en los 1700, los 1800, hace más de 200, 300 años, De o quizás hecho, más. Y de hecho, o sea, es muy curioso lo que me dice lo de la reencarnación, Ujú. porque te pongo un ejemplo. Hay niños que te dicen, que le dicen a la mamá y al papá, mira, ¿sabes qué? Yo, o sea, sí, tú me pusiste Derek, por ponerte un ejemplo, porque no me acuerdo los casos. Sí. Son casos muy, muy específicos, eso habría que investigarlos más a fondo. Ujú. Pero, mira, me llamo Derek, pero, porque ustedes me pusieron Derek, pero yo me llamo realmente John Alfonso Sí. Rodríguez Sexto primero, y yo nací en 1837. Sí. Y yo agarré, me morí de esta manera y viví de esta manera. Y yo tenía 3 hijos, tenía un perrito que se llamaba Firulai, etcétera, etcétera, etcétera. Investiga, la gente investiga. Mira, Y sí existió, existe, existen. Y son niños de 3 años, 4 años, que de repente nunca le han entregado una tablet. Porque la gente dice, ah, pero eso ahora lo investiga. Pero la gran mayoría de veces son niños que viven en el campo, que son padres que de No, y es repente, que si son acaso. niños, al final de todo es un niño. Un niño no se va a poner a investigar quién vivió en el 1700. O sea, Claro, pues. mm, Es imposible. no, pues. no es común. O sea, Bueno, no es imposible, exacto, pero no es común. pero no es común. Ya, Exacto. me voy a O sea, poner no para acá. podemos decir imposible porque ya es. Claro, todo es posible en esta vida. Claro. Pero fíjate algo. Retornando a lo que estábamos hablando de los doppelgangers. Pero es interesante el tema, porque fíjate dónde hemos llegado, hasta la reencarnación. Sí, sí, Hablando de un tema demoníaco, pero que se sacan muchas variantes Mucha del tela. tema, porque, o sea, de hecho, probablemente muchas personas no han escuchado hablar de este tema, sí. Claro. y que puede ser algo mucho más común de lo normal, pero nosotros no le prestamos atención porque como que, ok,
pasa desapercibido. No, Porque y- siempre, como hemos dicho, la gente siempre cree fantasmas y ya. Claro. Y el tema misterio, paranormal y el tema espiritual va mucho más allá de solamente hablar de fantasmas. No, y no solo es eso, sino que también está el detalle, ¿verdad? De que si nos enfocamos, ¿verdad? Si lo vemos desde otra perspectiva, tú sabes que hay muchas teorías sobre lo que viene siendo que si estamos en la Matrix, Ujú. ¿sabes? O sea, claro, o sea, de verdad que la película Matrix fue algo que dejó pensativo a más de uno, Sí. incluyéndonos, porque uno se pone a pensar, oye, pero ¿será que sí existirá? O sea, ¿será que existirá la Matrix? ¿Será que de repente estos doppelganger o estos espíritus o estos demonios son secuelas, son virus y de repente nosotros somos como que, bueno, programas y, o sea, todas esas cosas y que de repente a uno lo han vuelto a resetear y a resetear y como que uno muere y uno resetea porque tú sabes que hay algo muy curioso que es con el tema de la reencarnación y con el tema de los doppelganger, ambas cosas. Y es en que dicen que realmente uno cuando muere, uno no muere, sino uno es como que uno lo resetean y uno comienza de nuevo desde un punto ya actualizado. Por lo menos si te moriste supongamos, en 1920, de repente vuelves a nacer en 1930. O sea, siempre va ascendente, obviamente, porque va pasando el tiempo, no, ni modo que vas para atrás. Sí. Pero como que pasan 10 años, pasan 15 años, de repente quedas como que en una lista de espera y entras de repente, te reiniciaron a tal fecha y normal, pues si me explico, y tú no recuerdas nada, hay unos que sí, otros que no, y Claro. por eso es que existen estas posibilidades de niños que recuerdan sus vidas pasadas. Y lo hablan, lo dicen con fecha, con nombre. Tú no eres mi papá se llama así, mi mamá se llama así, y vivíamos en tal sitio, y cuando lo investigan es una realidad. Sí, Y eso es cosas que han pasado años, o sea, no es que pasó hace 2 meses o hace un año, no. no, ya pasando tiempo. Años, cientos de años que esos niños revelan como que, mira, yo he tenido una vida pasada. Claro. Y es bien curioso. Ahora, eso es lo que tú estás diciendo, es bien interesante porque me recordó cuando una vez escuché a una persona decir que a veces uno sabe de dónde viene y a veces no te sientes a gusto en el lugar donde estás. Por ejemplo, naciste en una ciudad, sea en Latinoamérica, Europa, en Asia, en donde tú quieras, pero tú no te sientes a gusto ahí donde estás. No te sientes a gusto con tu familia, no te sientes a gusto en el lugar, en la cultura, en la forma de vida. Y, por ejemplo, en mi caso personal, yo siempre he sentido mucha curiosidad con esa cultura del pasado. Ujú. Y de hecho me gustan ese tipo de películas basadas en ese entorno, Años 70. en ese concepto. Me gusta mucho ese tipo de películas y ese tipo de conceptos a nivel de arte, ¿no? Ujú. Y me da mucha curiosidad. Y yo tampoco como que a veces me siento como en la misma sensación de que no me siento a gusto en la cultura que nací. Ujú. No es que no me guste, me encanta donde nací, me encanta mi cultura, mi niñez, todo. Pero de alguna forma u otra hay algo dentro de mí y siento que eso le pasa a muchas personas y quizás a todos. Claro, En lo la que dice la no gente. En lo que no sé, siento que no pertenezco acá en este pedazo de tierra donde estoy. O sea, es como que no sé si mi pasado a lo mejor quizás está en Europa, o soy de allá, o en Asia, no sé. Porque nosotros realmente ese misterio no lo podemos saber. No ha sido revelado totalmente. Pero Claro. existe esa sensación de que, bueno, ¿será que yo de verdad pertenezco a esta cultura? O muchas personas que dicen, no, yo me quiero ir a vivir a Japón. Y sabes, y nacen con esa mentalidad, yo quiero irme a vivir a Japón y quiero irme a Japón. Y cuando se van, comienzan a ser felices allá en Japón. Ujú. Muchas personas que se van a Europa o a Estados Unidos que dicen, no, yo me siento bien acá. A mí me gusta esta cultura, a mí me gusta esta construcción, esta arquitectura, este ambiente, este idioma. Es bien curioso. Claro. Porque a todos nos pasa de cierta manera, unos más que otros, pero siempre hay una manera de que tú dices, mira, sí, yo me siento aquí en mi casa, en mi familia y todo, pero no sé, yo quisiera irme a vivir a Inglaterra. Claro. Porque yo siento que algo me atrae allá en Inglaterra. Claro. O en cualquier parte de Europa, o yo me quiero ir a vivir a Australia. Porque yo siento que hay algo en Australia que me atrae, algo, yo quiero ir allá. Y terminas yendo allá y te terminas gustando y terminas haciendo tu vida en cualquiera de esos países que tú siempre has tenido en mente.
Y que es algo curioso, porque uno dice, quizás tus raíces y tus ancestros vienen de allá. Claro. Pero como todo, nosotros somos unos inmigrantes del mundo, uno, como quien dice, somos unos mochileros de la vida porque siempre nosotros venimos de Venezuela y estamos en Perú y quizás tú tienes un hijo acá y tu hijo nace acá, pero tu hijo cuando sea adulto se va a vivir a Estados Unidos y como quien dice, se va regando esa cultura, esa raíz, todo eso se va regando alrededor del mundo y quizás tus nietos van a decir, mira, ¿sabes qué? Yo no me siento bien acá en Estados Unidos, yo quiero ir a Venezuela porque siento que hay algo en Venezuela que me atrae. Y Claro. cuando se dan cuenta, mira, sí es que tus abuelos, tus bisabuelos vivían en Venezuela. Claro. O tus bisabuelos vivían en Europa. Y tus raíces vienen de allá. Lo que pasa es que obviamente, no sé, tu padre se vino a trabajar en este país, naciste acá y bueno, te criaste en esta cultura. Pero uno internamente siento que sí, espiritualmente, eso tiene mucho que ver. Es una Afecta. realidad. O sea, siento que sí hay, sí existe, de esa cierta manera. Claro. Ahora, sobre el tema de los espíritus que son iguales a nosotros, eso ya es otra cosa. Ujú. Porque decir que pueden existir personas que iguales a nosotros parecidos, ¿no? Claro. Pero ahora, una persona idéntica a ti, del mismo tamaño, el mismo tono de voz, los mismos pensamientos, ya que se aparezca frente a ti con una intención maligna, con una intención demoníaca, ya es otra cosa, ¿no? Eso, Claro. ya estamos hablando de un tema demoníaco, ¿no? Claro. En este caso, por lo menos, fíjate. A eso es lo que te iba. Es trascendental decir que cuando se trata, y siempre lo voy a decir en las veces que sea necesaria para que la gente se le meta en la cabeza eso, que cuando hay demonios o cuando hay espíritus malignos, siempre hay que tener cuidado. O sea, es de lógico, pues como que de repente te metas por un callejón oscuro y te está esperando el malandro con la pistola. Te bolas que tienes que tener cuidado. Claro. O sea, tú sabes que en ese callejón oscuro hay peligro. Claro. Entonces, es lo mismo. Ahora, en estos casos, si ustedes sienten que los están llamando por su nombre, que de repente la voz de alguien, y ustedes saben que esa persona no está ahí, que está haciendo otra cosa, no vayan a voltear, no vayan a seguir el juego, porque no es esa persona. ¿Sí me explico? No lo es. Tienen que tener mucho cuidado con eso. Aparte, o sea, a mí me llamó mucho la atención este tema porque no sé si yo comenté, ¿no? Creo que lo habré contado, no me acuerdo si lo habré contado o no. Creo que sí lo conté una vez. La de mi hermano. Que yo estaba en la computadora, estaba a las 3 de la mañana. Y de repente yo estoy jugando, creo que era el Pokémon de Perla de Game Boy Advance. No me acuerdo qué era lo que estaba jugando. No me acuerdo qué Pokémon era. Pero estaba jugando, pues estaba jugando en mi emulador y vaina y tal. Hasta las 3 de la mañana. No tenía nada que hacer. Se hacen las 3 de la mañana. Yo digo, vamos a seguir jugando. Se hacen las 3:30. Cuando llega a las 3:30, yo veo que pasa mi hermano hacia el baño, pero vestido de negro. Y yo, bueno, va a salir a las 3 de la mañana. Seguro se vaya a tomar o se vaya a beber o a hacer alguna vaina. En ese entonces mi hermano tenía el cabello largo para atrás. Y él lo tenía peinado, pero cuando él dormía lo tenía descalandrado. Pero él lo tenía peinado. Y yo, bueno, ¿en qué momento se bañó? ¿En qué momento? De repente estoy viendo para la puerta del baño porque siento que me llama la atención el ver hacia la puerta y sale mi hermano con una cara de maldad, ¿sabes? Pero con una cara así como que... Y yo así como que miércoles. Se asoma, se mete, prende la luz y la vuelve a apagar. Yo digo, oye, Willy nunca ha hecho eso. Aparte de que él se metió así. No fue que se asomó así y volvió a meter la cabeza, sino que él se asomó así y se fue como que deslizando, como con los Michael Jackson. Entonces, o sea, esta es la puerta y él no es que hizo así, sino que él hizo así. Como si fuese una sombra, ¿me entiendes? Y yo digo, oye, esto está raro. ¿Qué pasa? Que yo hago así, como para ver hacia el cuarto, porque es como que la computadora está acá y yo miro hacia allá y ahí mismo está el cuarto, pues. Y yo me asomo así, y veo que mi hermano está sin
sin franela, con la cobija así todo vuelto, miércoles así acostado. Y yo, no. No. Agarré, se apaga todo. Apagué la computadora y toda la vaina. Ni siquiera apagué la computadora porque me dio tanto miedo. ¿Verdad? Que yo dije, ya, voy a dejar la pantalla prendida. Cierro todo, dejo toda esa vaina prendida. Cierro los ojos y me meto a mi cama. Y cerré la puerta. Cerré la puerta de mi cuarto, la metí llave y todo. Y mi hermano, ¿para qué cierres la puerta? Está haciendo calor. No, déjala ahí. Pasó algo raro. Y como en la casa ya estaban pasando muchas cosas raras, espirituales, demoníacas, todas esas cosas. Entonces uno como que, ya, acuéstate a dormir. Más dentro de un ratico yo la abro. Ya me acosté a dormir. Y después mi hermano me dice, mierda, son las 3:30 de la mañana. Casi tú despiertas hasta ahora. Bueno, no, ya. Ah, bueno, Pokémon. Ah, coño, te entiendo. Ya nos acostamos a dormir. Y mi otro hermano no había llegado. Mi otro hermano estaba, creo que era en el concierto de Metallica o de Kiss, no me acuerdo. Pero la cuestión está es en que él estaba, pues, él no estaba, pues. Pero el que estaba, sí, o sea, estaba en el baño al mismo tiempo que estaba aquí, como que imposible, ¿no? Entonces, es una cuestión en la que de repente ya no pasaba una vez, sino que después pasó 2 veces, 3 veces, y ya yo dije no. Y siempre a la misma hora. De repente estaba haciendo algo de la universidad o estaba haciendo algo del colegio y siempre pasaba lo mismo. Pero no era nada más mi hermano. O de repente podía ser mi papá. Pero siempre éramos las figuras varones. Y entonces nosotros agarramos, hablamos con un amigo, hizo su cuestión, su chequeo. Y dijimos, mira, acá hay un demonio. De hecho, aquí hay una puerta abierta. Y la puerta está abierta en tal punto de la casa. Y nosotros, su madre. Entonces ya. Entonces revisamos, chequeamos, vimos todo. Y bueno, hicimos nuestra limpieza y toda la broma, pero después nos terminamos mudando. Pues. O sea, nos terminamos mudando porque ya nos sentíamos incómodos. Claro. Ya no se podía vivir en ese departamento. Por ende, cuando ustedes vivan en un sitio así, que ustedes estén rodeados de espíritus, que estén rodeados de estas entidades, que no solamente te está afectando a ti, que te está afectando a toda tu familia, es preferible mudarse. Y ustedes dirán, no, pero estoy seguro que son todos unos esquizofrénicos. No somos esquizofrénicos. Porque si fuese así, una persona esquizofrénica, para donde sea que se vaya, siempre va a tener un problema de esquizofrenia donde se pare. ¿Qué pasa? Nosotros nos mudamos, no teníamos problemas con esto, no nos apreció más nada. De hecho, hasta yo mismo, llevo tiempo sin ver cosas acá, que llegué más o menos acá a Perú. Y en ciertas circunstancias y en ciertos lugares sí he pasado por cosas como que raras, pues, ¿no? Pero de yo pasarlo en todos los lados donde yo esté, no pasa. O sea, hay cosas. Hay que entender, porque hay personas que dicen, yo no creo en esa vaina. Ok, está bien, está en tu derecho y está perfecto. Y si no lo ves, mejor. Pero sí existen. O sea, no es que no existan porque tú no creas en eso. O sea, que no creas en eso no significa que no existe, sino que todo lo contrario. Hay posibilidad de que exista. Pero en este caso, nosotros que ya hemos pasado por esas experiencias sabemos que existe. Entonces, son esas cosas. Entonces, a ver, Jesús. Bueno, ya para concluir el tema de hoy, que ha estado bien interesante porque, o sea, como siempre hemos hablado, ¿no? De que un tema lleva a lo otro y todo se une. Porque es un mundo tan misterioso en el que estamos viviendo. Exactamente. Hay mucha vida acá, hay mucho misterio, muchas cosas que pasan a nuestro alrededor y siempre van a surgir cosas interesantes, siempre van a surgir detalles mínimos en la vida, en la rutina que tenemos, que uno dice, wow, espérate, esto no está bien. ¿Por qué está pasando esto? Bueno, algo raro está pasando alrededor. Entonces, bueno, para culminar, es interesante lo que hablamos, ¿no? Sobre si encuentran a alguien parecido a ustedes, corran. O al menos que tengan un gemelo, ya, bueno, ni modo. Si tenés un gemelo, ya no se puede hacer ya nada. saben quiénes son. Claro. Pero bueno, espero que les haya gustado el contenido de hoy. De verdad, siempre como lo hemos dicho, dejen sus comentarios. Es importante que dejen los comentarios. Así vamos a seguir haciendo mucho más videos. Que siempre las recomendaciones, qué tipo de video les gusta, qué tipo de contenido quieren que hagamos, que siempre vamos a tomarlos en cuenta para seguir avanzando en este proyecto que tenemos. Así que suscríbanse, denle like
denle al botón de la campanita y por supuesto que siempre vamos a estar atentos a ustedes, ¿ok? Así es. Así que esto fue Código Narrativo y nos estamos viendo. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias. Código Narrativo.